bien, vamos en esta noche a compartir la palabra. Quiero invitarles que abran la Biblia conmigo en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 8. Evangelio de San Juan, capítulo 8. El versículo 31 hasta el versículo 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Levante su mano conmigo y diga: Señor, háblame hoy con tu palabra. La necesito, la recibo y me apropio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el mensaje de esta noche se llama Cristianos verdaderamente libres. ¿Cómo se llama este mensaje? Cristianos verdaderamente libres. Levante su mano conmigo y diga: yo debo ser un cristiano verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Debemos ser cristianos verdaderamente libres. Escuchen esto. Dios mío. En términos históricos, se habla de la esclavitud racial. Es decir, que los blancos se adueñaron de los negros y los obligaron a trabajar y a servir. Por otro lado, en términos de la modernidad, se habla de la esclavitud laboral. Es decir, que los capitalistas explotan a la clase obrera y la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande, de manera que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y por último, en términos espirituales, la Biblia nos habla de la esclavitud del pecado. Es decir, que nuestra conducta muchas veces se enfoca en cosas que Dios prohíbe. Esa es la esclavitud del pecado. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, ninguna de las tres esclavitudes que acabo de mencionar han sido buenas. Todas las esclavitudes que les he mencionado en este momento han causado mucho sufrimiento y dolor al ser humano. Todas las esclavitudes que les acabo de mencionar ahora mismo hacen un daño terrible al ser humano. Pero damas y caballeros, la esclavitud que más daño le hace al hombre es la esclavitud del pecado. Diga conmigo: la esclavitud del pecado. Esa es la esclavitud que más daño le hace al ser humano. ¿Por qué? Porque la esclavitud del pecado le hace daño al hombre en esta vida, y según la Biblia, en la otra vida también. ¿Cuántos me siguen, sí o no? La esclavitud del pecado, escúchenme acá, la esclavitud del pecado estanca. La esclavitud del pecado arruina. La esclavitud del pecado empobrece. La esclavitud del pecado condena. Eso hace la esclavitud del pecado. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús dice una verdad que todos los creyentes debemos entender.
Mire, no importa si usted es nuevo, si usted viene hoy por primera vez, usted necesita entender esta verdad que enseña Jesús. Y no importa si usted es antiguo, si lleva muchos años en el Evangelio, usted necesita entender esta verdad que dice Jesús. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad, según Jesús, es la siguiente. Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Quiero repetirle esa verdad. Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Me llama la atención que el pasaje original, que fue escrito en griego de ese versículo, dice más o menos así: el que se la pasa pecando se convierte en esclavo de su propio pecado. Se lo repito: el que se la pasa pecando se convierte en esclavo de su propio pecado. Quiero que levante su mano derecha al cielo ahí todos los que se la pasan pecando. Como 40 confirmaron hoy que se la pasan pecando. Mis queridos hermanos, según la Biblia, pecar es un problema. Pero el problema más grave es practicar el pecado. Son dos cosas distintas. Las hemos dicho en muchas ocasiones aquí, en esta iglesia. Quiero que me miren acá y que vuelvan a recordar conmigo esto. Una cosa es cometer un pecado y otra cosa muy diferente es practicar un pecado. Son dos cosas totalmente distintas. Es como decir, una cosa es jugar un partido de fútbol. Otra cosa distinta es ser un jugador de fútbol profesional. Es muy distinto eso. El jugador de fútbol profesional piensa en fútbol, sueña fútbol, vive del fútbol, practica fútbol, entrena fútbol, todo es fútbol. Mientras que el que juega un partido de fútbol, apenas se acaba el partido se va y quién sabe cuándo vuelve a jugar fútbol. Asimismo, está la diferencia entre cometer un pecado y practicar un pecado. Son dos cosas distintas. Se supone, diga conmigo, se supone. Vamos, mire el que está a su lado, dígale, se supone, dígale, se supone. Se supone que el cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Levántame su mano los que son cristianos. Si usted cree en Jesús, usted es cristiano, vamos, dígale, levante la mano ahí. Escuche, se supone que el cristiano no practica el pecado. Se supone. El cristiano no practica el pecado. El cristiano comete pecados, pero no practica pecados. Es muy diferente. ¿Me siguen, sí o no? Ahí está la diferencia entre el cristiano y el no cristiano o inconverso. Así también se le llama al no cristiano, inconverso. ¿Cómo se le llama? O sea, que no se ha convertido, inconverso. La diferencia entre el cristiano y el inconverso es que el cristiano peca, pero no practica el pecado. Mientras que el inconverso, el que no se ha arrepentido, el que no le ha entregado su vida al Señor, peca y además de pecar, practica el pecado. Cada fin de semana sale a beber, cada fin de semana sale a fornicar, perdónenme en el término que suena durísimo. Cada fin de semana hace sus fechorías y se le vuelve un hábito. Esa es la vida de él, practica el pecado. Se supone que eso es lo que enseña la Biblia. El problema, hermanos, es que se supone.
Porque la verdad a veces nos enseña otra cosa. La verdad nos enseña que a veces el inconverso es más santo que el cristiano. La verdad nos enseña que a veces el que comete pecado es el inconverso y el que lo practica es el cristiano. Eso nos enseña la realidad, hermanos. Y es lamentable. Es lamentable. Levante su mano conmigo y diga: el cristiano no practica el pecado. No lo practica. En este mensaje yo quiero compartir con ustedes 3 verdades sobre practicar el pecado. 3 verdades sobre practicar el pecado. ¿Están listos? ¿Amén o no? Muy bien. Primera verdad. Según el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo. Esa es la primera verdad. El que practica el pecado, dice el apóstol Juan, es del diablo. Así, seco y sin pasante. Si usted practica el pecado, le tengo una noticia: usted es del diablo. Así. Esas palabras son duras, incluso son preocupantes. Hermano, les juro que yo quisiera decirle a ustedes: vea, si practican el pecado, pónganse en pilas. Pero no puedo decirles eso. No puedo decirles eso porque la Biblia no me deja. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Por lo menos la Biblia que me tocó a mí dice eso, que el que practica el pecado es del diablo. Eso lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿por qué el que practica el pecado es del diablo? Dice el apóstol Juan: porque el diablo peca desde el principio. Es decir, el diablo fue el primero que pecó. Y después del diablo, todo el que practica el pecado es como que se une al combo del diablo. Es como que se une a la rebelión de Satanás. Por eso cuando usted practica el pecado, usted dejó de ser parte del equipo de Dios y comenzó a ser parte del equipo del diablo. Escúcheme en esto, hermanos. Si su mamá le dice a usted que usted es bueno, no le crea. Usted es un pecador y malo que practica el pecado. Si sus amigos le dicen que usted está bien, no le crean. La Biblia dice que si practicamos el pecado, somos del diablo. Esa es la triste verdad. Mire que está a su lado y pregúntele: ¿usted es del diablo? Un borracho iba hacia su casa. Y como los borrachos son atrevidos e imprudentes, el borracho, mientras iba hacia su casa, decía: que se me aparezca el diablo y yo lo atiendo. Que se me aparezca el diablo y yo le doy su madreada. Y todo el trayecto hasta su casa invocaba al diablo: que se me aparezca el diablo y yo le doy una paliza. Bueno, el diablo se le apareció. Y cuando se le apareció el diablo, al tipo se le fue la borrachera y comenzó a llorar y a suplicar: Señor diablo, no me vaya a hacer nada. Y el diablo le dijo: pero ¿cómo así? ¿No es usted el que me iba a hacer daño a mí? Y el hombre dijo: ay, qué pena, es que uno borracho dice muchas bobadas. Escuchen esto. Hay personas que ignoran la verdad de lo que están haciendo, y solo hasta que comienzan a ver consecuencias se dan cuenta de lo que estaban haciendo mal. Mis queridos hermanos, dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. Duro y sin pasante, dicen por ahí. Segunda verdad. Según el apóstol Juan, el que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Diga conmigo: no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Eso lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9. Juan dice: el que es nacido de Dios, es decir, el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado,
porque la simiente de Dios está en él y no peca porque ha nacido de Dios. Ese versículo nos da a entender que cuando una persona practica el pecado es porque no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Vea qué profundidad, qué retaíla la que me tiré ahí, ¿sí o no? Si hay alguno aquí que está practicando el pecado, quiero que sepa que no ha nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Según la Biblia, nacer de nuevo es un acto espiritual que Dios opera en la vida del ser humano. El término correcto es nacer de arriba. Diga conmigo, nacer de arriba. O sea, es un nacimiento que viene del cielo. Es un nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual, escuchen hermanos, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no puede ser producido por el ser humano. El nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo. Es algo sobrenatural, como que Dios viene sobre mí y mueve algo dentro de mi vida. Y antes me gustaba pecar, y antes me gustaban las cosas mundanas, pero cuando el Señor viene sobre mí y cambia algo dentro de mi vida, comienzo a tener otros deseos. Ya comienzo a desear asistir a la iglesia. Comienzan a darme ganas de orar, de leer la palabra, y hasta uno mismo se sorprende. Hey, ¿qué me está pasando a mí? Yo antes no tenía estos deseos. Es porque el Espíritu Santo vino sobre ti y está trabajando lo que llama la Biblia el nuevo nacimiento. Hay algunos aquí que ya han recibido el nuevo nacimiento, pero también hay otros en esta noche que no han nacido de nuevo. Si alguno aquí practica el pecado, es porque no ha nacido de nuevo. Y lo que tú necesitas es buscar a Dios y decirle: Señor, dame un nuevo nacimiento. ¿Qué tal si levantas tu mano donde está? Levanta tu mano y dile conmigo: Señor, trae a mi vida el nuevo nacimiento. Dile conmigo: Señor, yo quiero nacer de nuevo y vencer el pecado. Amén. Hay que nacer de nuevo y vencer el pecado. Eso es muy importante, mis queridos hermanos. El nuevo nacimiento. Un pastor se la pasaba predicando en la iglesia sobre el nuevo nacimiento. En cada culto siempre predicaba el mismo mensaje del nuevo nacimiento. No había servicio donde no predicara el mismo mensaje. La gente se congregaba para escuchar el mismo mensaje del nuevo nacimiento. La gente asistía semana tras semana a la iglesia y el sermón que escuchaba era sobre el nuevo nacimiento. El pastor todo el tiempo repetía el mismo mensaje. Un día unos hermanos lo abordaron y le preguntaron: bueno, pastor, venga, cuéntenos, ¿usted por qué siempre repite el mismo mensaje? ¿Usted por qué en cada servicio siempre nos dice lo mismo? Que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Y el pastor le respondió: hermanos, porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, hermanos. Por eso hay que repetir este mensaje y volverlo a repetir. Y cuando tú no lo entiendas y me preguntes por qué, porque es necesario nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Mira el que está a tu lado, dile: tú necesitas nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre importante, un principal, un príncipe en el pueblo judío. Y cuando Jesús le habló a Nicodemo del nuevo nacimiento, a Nicodemo se le trocaron los cables. Se le estalló la cabeza, no pudo con tanta información. ¿Cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Y cómo es posible nacer de nuevo? Le preguntó a Jesús. Nicodemo le dijo: Jesús, ¿cómo es posible nacer de nuevo?
¿Acaso puede un hombre meterse de nuevo en el vientre de su madre y volver a salir? Y Jesús dijo, uy, no, es terrible lo que estás pensando. Ese no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Nicodemo estaba pensando en un nuevo nacimiento carnal otra vez. Es un nacimiento espiritual. Amén. Tercera verdad. Tercera verdad. El que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Escuchen esto. El que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Según el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 y 21, dice el apóstol que las obras de la carne son fornicación, adulterio, idolatría, hechicerías, contiendas, iras, envidias, orgías, laxivia, borracheras y cosas semejantes a esas. Y luego dice el apóstol que los que practican tales cosas, escuche, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta es la verdad más triste de practicar el pecado. Si alguno aquí esta noche me está escuchando y está practicando el pecado, te tengo una noticia terrible. El que practica el pecado no heredará el reino de Dios. No importa, hermano, que vengas a la iglesia. No importa que deposites tus diezmos. No importa que cantes en la alabanza. Eso no te da puntos con Dios. Si no te arrepientes de tus pecados, si no renuncias a ese pecado que vienes practicando, no heredarás el reino de Dios. Cuando partas a la eternidad, no me preguntes para dónde te vas a ir, porque para el cielo no te vas a ir. Eso dice la Biblia. No lo estoy inventando, eso enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén con júbilo esta palabra? Amén. Más o menos el júbilo. Hay algunos que están amén con miedo, con preocupación. No hay que preocuparse, hay que ocuparse. Distinto. No hay que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Ocuparse en qué, pastor? Ocuparse en dejar ese pecado. Ocúpese en dejar el pecado y verá que ya nos va a preocupar. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Dijo un hombre: Dios es muy bueno como para dejarme ir a mí al infierno. Y un pastor respondió: Dios no es malo como para dejar entrar un pecador como usted al cielo. Si no hay arrepentimiento, no hay reino de Dios. Al reino de Dios entra usted, pero sin pecados. Los pecados usted tiene que dejarlos aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Damas y caballeros, esas son las verdades sobre practicar el pecado. Repásenlas conmigo. Número 1, el que practica el pecado es del diablo, terrible. Número 2, el que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Y número 3, el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Este mensaje va para los que no practican el pecado, como una exhortación para que no se les ocurra. Pero este mensaje también va hoy para los que están practicando un pecado, para que se levanten y corrijan lo que haya que corregir. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la triste realidad de todo el que practica el pecado. La pregunta es: ¿y qué hacer? ¿Cómo puedo ser libre del pecado, pastor? En el pasaje que leímos inicialmente,
Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús, como el Hijo de Dios, escúcheme hermano, es el único que lo puede liberar a usted de cualquier pecado que esté cometiendo. Se lo aseguro. Si volvemos a ese pasaje que comenzamos leyendo, el versículo 31 dice que Jesús le habló a los judíos que habían creído en él. Y escuchen lo que les dijo. Jesús les dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús nos está enseñando ahí la clave para ser libres. ¿Sabe cuál es la clave para ser libres del pecado? Conocer la verdad. Diga conmigo: conocer la verdad. Para usted ser libre del pecado, usted necesita conocer la verdad. Pero para conocer la verdad, usted necesita convertirse en un verdadero discípulo de Jesús. Pero para ser un verdadero discípulo de Jesús, usted necesita permanecer en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia ahí. Eso es lo que dijo Jesús. Es una cadena de acontecimientos. Voy terminando con esto, escúchenlo. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Me devuelvo. El que quiere ser libre necesita conocer la verdad, y el que quiere conocer la verdad tiene que convertirse en verdadero discípulo de Jesús. Y el que quiere convertirse en verdadero discípulo de Jesús necesita permanecer en la palabra. Dicho de otra manera, sintetizando este mensaje de Jesús, el que quiera ser libre necesita permanecer firme en la palabra del Señor. Hoy quiero invitarlos para que no renuncien a Cristo jamás. Si por el pecado que estás cometiendo estás desanimado, estás frustrado y quieres tirar la toalla, déjame decirte que es la peor decisión que vas a tomar en tu vida. Todo lo contrario, tienes que levantarte y pegarte a Jesús, esforzarte y continuar firme en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levante su mano conmigo y dígale: Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra. Vamos a decir conmigo: Señor, ayúdame a ser un verdadero discípulo. Señor, ayúdame a conocer la verdad. Y yo declaro, Dios, que seré verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Amén.